Estaba viendo compilaciones de goles raros en YouTube, cuando de repente vi un comentario que decía, ¿alguien sabe que fue de Bojan Krkić? ¿El para qué cosa de quién? Y mi reacción fue inmediata, no puede ser, yo me acuerdo de él, es el primo de Messi, pero me quedé pensando, ¿qué le pasó realmente? Así que decidí investigar un poco y esto fue lo que descubrí. Todo empieza en Cataluña, donde nació Bojan a inicios de los 90. Desde que jugaba con los amigos del barrio, era una máquina de hacer goles. Entró en la Masía, el semillero de futbolistas del Barça, a los 8 años. Y desde entonces, el Barça sabía que en él había algo especial. ¡Vienen del futuro, ¿Cuántos goles crees que metió mientras estaba allí? Agárrate, 423. Y tú pensando que con 12 goles en tu liga de barrio, ya eras figura. Bojan no solo era una máquina de anotar, sino que jugaba como si ya fuera parte del primer equipo, regates con estilo, definiciones frías y un control del balón que parecía tener superpoderes. Los técnicos, la prensa, la afición, todos decían lo mismo, este va a ser el próximo Messi. Y no era exageración, hasta el peinado lo tenía igual. Dato curioso, Bojan y Messi son primos lejanos. Esta información vale millones. Sí, no es broma, comparten un tatarabuelo, o sea, ese árbol genealógico está lleno de talento, pero mientras uno se convirtió en el GOAT, el otro, bueno, ahora te cuento, con solo 16 años, Bojan ya estaba representando a España en torneos sub-17 y sub-21, y la rompía. En el Mundial sub-17 en Corea del Sur, Bojan llevó a España hasta la final, metió goles clave y se llevó el balón de bronce del torneo. Todo el mundo estaba seguro, el siguiente en romperla en el Barça sería él. Y entonces llegó su gran momento, el debut con el primer equipo del Barcelona. Ahora sí viene lo chido. Tenía apenas 17 años cuando entró como suplente en un partido contra Osasuna, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club en debutar en la liga. Era octubre de 2007 y ese día quedó grabado para siempre. La camiseta le quedaba un poco suelta, las medias casi hasta las rodillas, pero su talento desbordaba. No parecía un adolescente más, parecía un veterano disfrazado de juvenil, y por si eso no fuera suficiente presión, unos días después debutó en la Champions League. ¿Y adivina por quién entró? Por nada más y nada menos que Lionel Messi. Sí, así como lo escuchas, entró por su primo lejano, el hombre que cambiaría la historia del fútbol. Imagínate estar en el banco, calentando los gemelos, y de repente el técnico te dice, vas tú, y entras por Messi. Es como si te pidieran que sustituyas al protagonista de una película de Marvel justo antes de la escena más épica. Cero presión, ¿verdad? Pero Bojan no se achicó. Jugó como si lo hiciera todos los días. De hecho, en esa misma temporada, marcó su primer gol con el Barcelona ante el Villarreal, y no cualquier gol. Se convirtió en el goleador más joven en la historia del club hasta ese momento. También marcó en Champions ante el Shakhtar Donetsk, siendo el tercer goleador más joven en la historia del torneo. En pocas palabras, lo estaba haciendo todo, y la gente empezó a creer que estaban presenciando el nacimiento de una nueva leyenda. En esa primera temporada, Bojan hizo 12 goles en 48 partidos. Para un debutante, eso es una locura. Rompió récord tras récord, se convirtió en el goleador más joven del Barça en Champions, y hasta superó a Messi en estadísticas iniciales. Este muchacho me llena de orgullo. Pero ahí es donde la historia cambia, porque cuando todo iba viento en popa, lo llamaron a la selección absoluta de España para la Eurocopa 2008. Sí, la misma Euro que España ganó y donde empezó su época dorada. Y si aún no te has suscrito, suscríbete, si no Zidane se encargará de ti. Bojan iba a ser el jugador más joven en vestir la camiseta española en un torneo mayor. Todo estaba listo, pero Bojan dijo que no. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Quién en su sano juicio rechaza jugar una Euro con España en pleno apogeo? La prensa se volvió loca. Lo tildaron de arrogante, flojo, desagradecido. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pero la verdad era otra, y no la supimos hasta algunos años después. Bojan sufría de ansiedad, pero no cualquier ansiedad, no de la que se calma con un té y una siesta. Era una ansiedad paralizante, del tipo que convierte cada día en una batalla interna, de esas que te hacen sentir que el mundo se te cae encima solo por tener que salir a la calle, con mareos, náuseas constantes, falta de aire y un pánico tan real como una lesión física. Mientras todos hablaban de talento, él estaba tratando de no colapsar por dentro. Lo peor
peor es que esto sucedía en 2008, una época donde la salud mental en el deporte no se tomaba en serio. Nadie hablaba del tema. En los vestuarios, los síntomas de ansiedad se veían como falta de carácter, debilidad o simple flojera. Y en el mundo del fútbol, donde te enseñan a ser fuerte, a resistir, a callarte y seguir jugando, hablar de lo que sentías por dentro era casi un acto de traición. Por eso, cuando Bojan rechazó la convocatoria a la Eurocopa, nadie quiso escuchar su razón. Para la prensa fue un escándalo, para los fans una decepción, para sus compañeros un misterio, pero para él fue una necesidad vital. Protegerse era su única forma de seguir adelante. El rechazo fue brutal. No fue solo una ola de comentarios negativos en redes, aunque en ese tiempo Twitter apenas despegaba. Fue una avalancha mediática completa. Los titulares de los principales periódicos deportivos en España lo tildaban de inmaduro, irresponsable y hasta traidor a la patria. Las tertulias deportivas lo atacaban sin piedad cada noche. Algunos exjugadores lo criticaban públicamente, diciendo que esa era una oportunidad que cualquier joven mataría por tener. Incluso dentro del vestuario hubo miradas incómodas y comentarios que aumentaban la tensión. Todo eso cayó sobre un muchacho de apenas 17 años. A esa edad, tú y yo apenas estábamos saliendo de la secundaria, aprendiendo a diferenciar entre impuestos y propinas. Y él tenía que cargar con el peso emocional de un país decepcionado, de una afición rabiosa y de medios buscando culpables. Todo por una decisión que no fue por falta de compromiso, sino por intentar proteger su salud mental. Bojan no se negó por capricho, sino porque su cuerpo y su mente le decían que no podía más. Pero eso, en ese momento, nadie lo quiso entender. Ese es un verdadero hombre. A pesar de eso, Bojan siguió en el Barça por varias temporadas más, pero casi siempre era suplente. ¿Por qué? Porque estaba compitiendo contra cracks de otro planeta. Messi, Eto'o, Ibrahimovic, David Villa, o sea, ¿qué chances tenía? Cada vez que entraba, sentía que tenía que hacer magia para que lo consideraran. Y eso, para alguien con ansiedad, es una presión brutal. Lo intentó todo. Se fue a la Roma, al Milan, al Ajax, pero nunca terminó de cuajar. Cada vez que parecía estar levantando cabeza, algo pasaba. Lesiones, cambios de técnico, falta de confianza. En el Stoke City de Inglaterra, tuvo un buen arranque. Goles, minutos, cariño de la afición. Parecía que por fin había encontrado su lugar. Pero entonces, rotura de ligamentos, una lesión grave que lo dejó fuera por meses, y a partir de ahí, su carrera fue un sube y baja de emociones y de equipos. Pasó por Alemania, por la MLS con el Montreal Impact y por Japón, donde jugó junto a Iniesta en el Vissel Kobe. Ahí, al menos, pudo disfrutar del fútbol sin tanta presión, en un entorno más relajado, lejos del circo mediático europeo. En 2023, Bojan anunció su retiro del fútbol profesional. No hubo una rueda de prensa con lágrimas, ni un estadio lleno coreando su nombre, ni homenajes con videos emotivos. Fue algo íntimo, discreto, como siempre fue él. Publicó un mensaje claro, sin adornos. El fútbol le había dado momentos únicos, sueños cumplidos, pero también le había quitado salud, tranquilidad y parte de su juventud. Lo más admirable de ese adiós fue que Bojan decidió hablar con total honestidad sobre su mayor rival fuera de la cancha, la ansiedad. Contó cómo convivió durante años con esa presión invisible que lo acompañaba en cada partido, cada entrenamiento, cada viaje. Explicó que se sentía muchas veces solo, incomprendido, que había días donde no podía levantarse de la cama, que el peso de ser el nuevo astro del fútbol mundial lo fue quebrando poco a poco. Y ese acto de vulnerabilidad en un deporte donde todavía se exige fortaleza inquebrantable fue quizás lo más valiente de su carrera. Puso en palabras lo que miles de jóvenes deportistas sienten pero no se atreven a decir. Con ese gesto, Bojan no solo cerró su etapa como futbolista profesional, sino que abrió una puerta para hablar de salud mental en un entorno donde aún cuesta tanto hacerlo. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, buenísimo, buenísimo. La próxima vez que escuches el nombre de Bojan Krkić, no lo recuerdes como el que prometía y no cumplió. Recuerda al chico que hizo historia a los 17, que fue valiente para decir no puedo, y que abrió la puerta para que hoy muchos otros jugadores puedan hablar sin miedo. Y si te ha gustado la historia de Bojan, entonces no te puedes perder la del niño que fue rechazado por el Real Madrid y que ahora vale más de 120 millones de euros y es el alma del Barcelona. Haz clic aquí. Nos vemos allí.